Y por ejemplo, Inés, díganos usted la imagen 1A. ¿Cómo se llama la obra? La casa cuadrada o la mesón. La casa cuadrada o la mesón carré. ¿Cuál es su cronología, Violeta? Pertenece al siglo I a.C. Muy bien. Comente sus principales elementos, Cristina. Como podemos observar en la imagen, es un templo de planta rectangular, a pesar de que su nombre es la casa cuadrada. Es hexástilo ya que tiene 6 columnas y pseudoperíptero. Este templo se eleva sobre un podio, no presenta ni esterobato ni estilobato, y para acceder a él tiene una escalinata. Las columnas presentan basas, tiene un fuste liso, el entablamento y el piso son lisos y el techo es a 2 aguas. Bueno, pues podría usted añadir, por añadido, el arquitrabe y el friso, que no sé si lo ha comentado usted, y que es un templo próspero. Vale, muy bien. Cite otro ejemplo de arquitectura romana, Aarón. La Basílica de Magencio, las Termas de Caracalla, el Templo de la Fortuna Viril, el Foro de Trajano, el Ara Paquis Augusto y la Domus Aurea de Nerón. Muy bien. Echando la imaginación, más cosas. Teatro Romano de Mérida, Acueducto de Segovia, síganos. Anfiteatro de Itálica. Si pensamos, nos salen más cosas todavía, ¿vale? Muy bien, pues seguimos. Imagen 1B. Bueno, Aarón empieza, venga. Si no te va a tocar siempre una pregunta. Imagen 9. La obra se llama El Panteón de Agripa. ¿Cómo se llama la obra? El Panteón o el Panteón de Agripa. Muy bien. Vale. Siguiente, ¿cuál es su cronología, Cristina? Su cronología es del siglo I a.C., de la etapa imperial, del 27 a.C. a la hora de. Vale, aquí hay un tema conflictivo y es que en teoría se hizo en tiempos de Agripa. Y Agripa fue coetáneo de Augusto, fue cónsul en los tiempos que Augusto fue emperador. Así que en teoría su cronología es siglo I antes de Cristo. Pero tenemos referencias de que fue restaurado el templo en época de Trajano en el siglo II después de Cristo. Entonces, ¿valdría tanto una cosa como la otra? O siglo I antes de Cristo o siglo II después de Cristo, también puede valer, ¿no? Venga, describa alguna de sus características, Violeta. Nos encontramos ante el interior del Panteón de Agripa. En orden descendente encontramos en primer lugar un óculo abierto o linterna que aporta luz al edificio. Encontramos una gran cúpula decorada con casetones que se sostiene sobre un tambor. Encontramos una franja decorada con hornacinas. En la parte inferior del edificio podemos encontrar principalmente un altar cubierto por un arco de cuarto de esfera. Además, encontramos columnas como elemento sustentante, que como podemos observar son de orden corintio. Muy bien. Simplemente el arco no puede ser de cuarto de esfera, tiene que ser una cúpula, ¿vale? Ya está. ¿De dónde procede el nombre de la obra, doña Inés? Se llama así ya que Agripa construyó este templo para todos los dioses. ¿Cómo se llama el panteón? Vale. Recibe ese nombre porque es el templo para todos los dioses, el panteón. Pero también se llama de Agripa. ¿Por qué? Porque se supone que Agripa lo mandó a construir, pero bueno. 2A. ¿Cómo se llama la obra, Inés? ¿Perdón? 2A. El Coliseo O Anfiteatro Flavio. ¿Cuál es su cronología, Violeta? pertenece al 69 después de Cristo. O siglo I después de Cristo, vale. ¿Qué uso tenía el edificio en época romana, Cristina? Este edificio era utilizado como circo en la época romana. En él se hacían espectáculos tanto de luchas de gladiadores o de estos con animales. Vale. A ver. Sigue. Normalmente los gladiadores eran esclavos que lo habían perdido todo o personas que habían sido encarceladas. Claro. Aarón, ¿alguna de sus características? Bueno, la obra es un anfiteatro de planta oval. Su interior lo constituyen unas gradas, una arena de combate y una serie de pasillos. Su exterior se divide en 4 plantas, cada una con sus propias columnas. La primera planta con columnas toscanas, la segunda con columnas jónicas, la tercera con columnas corintias y la cuarta con columnas de orden compuesto. Muy bien, superposición de órdenes, planta oval,
ustedes se acuerdan, pero era muy rítmico y era un arco de medio punto entre columnas adosadas, ¿no? Y era un módulo que se repetía. Vale, ¿a qué etapa? 2B, Inés. ¿A qué etapa del arte romano pertenece la obra? Pertenece al Parlamento. Vale. ¿Cómo se denomina, Violeta? Se denomina teatro de Augusta. Vale. ¿Cuál es su cronología, Cristina? Su cronología es el del siglo I antes de Cristo. Es que no lo sé porque tengo uno después de Cristo y el después de Cristo está tachado, pero después está bien. No sé. Gran pregunta. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Yo también me lío muchas veces con la fecha, ¿eh? Teatro de Mérida. Creo que es el 1 antes de Cristo, pero vamos a comprobarlo. 16-15 antes de Cristo, pero claro, muy cerca, tan cerca que casi, bueno, volvería a las dos cosas. Es una creación romana, proviene de civilizaciones anteriores, Aaron. Yo he puesto que evolucionaron a partir de los teatros griegos. Vale, lo crearon los griegos, aunque los romanos le dieron su propia personalidad. Por ejemplo, el teatro romano griego era un semicírculo y los romanos hicieron un semicírculo extendido, más amplio. Después los romanos introdujeron una arquitectura a modo de escenario detrás de la escena. Bueno. 3A. ¿Cómo se llama la obra, Inés? La obra es el acueducto de Segovia. ¿Perdón? El acueducto de Segovia. Acueducto de Segovia. ¿Cuál es su cronología? Su cronología es del siglo I al II. Siglo II después de Cristo. ¿Qué función tenía el edificio, Cristina? Este creo que está mal. Este edificio tenía como función controlar los desniveles del agua para que no se desbordara. Además, como podemos apreciar, la parte de arriba, que tenía la anchura igual que la de los arcos, servía para poder andar sobre el río, por lo que además de controlar los niveles servía de puente. Yo básicamente un acueducto pienso que tiene una función, que es ¿cuál? Llevar agua a la ciudad. ¿No? Llevar agua a la ciudad, básicamente. No sé. ¿Dónde se encuentra? En Segovia. En Segovia. Pues ya está. Y eso pues vale, eso sería un 20% de la nota para el tercer trimestre, ¿vale? Pues si hay duda la resolvemos y si no pues me lo llevo. ¿Qué hago? ¿Me lo llevo? Pues me lo llevo. ¿Me los ponen ustedes aquí? ¿Lo pongo ya? Bueno, pues nosotros vamos a iniciar la escultura y pintura románica. Para eso, ¿a qué carpeta me voy? Pues a la carpeta de arte románico. Y verán ustedes que escultura y pintura pues viene aparte. Es un archivo aparte. Y vamos a empezar con esta imagen. Y ustedes me van a decir cómo es la escultura románica. Vamos a cerrar un poquito ahí detrás para mejorar cómo se ve la imagen, ¿no?
ahí es un relieve románico. ¿Quién me dice alguna característica? Un Jesús en majestad. Bueno, es un tema que ya conocemos, es el Pantocrátor o Cristo en Majestad. Muy bien, así que es que va a ser un tema que va a tener mucho éxito en la Edad Media Europea. Pero aparte del tema, que es interesante, desde el punto de vista formal, ¿qué nos parece la escultura? ¿Es de calidad? ¿El canon se parece, es un canon proporcionado o no lo es? ¿Qué nos parece? ¿Qué impresión nos da? Un poco basta, diría yo. Las estatuas son muy arcaicas. Bueno, los relieves. Primera idea, ¿están proporcionados o son desproporcionados? ¿Qué opinan ustedes? Fíjense en el tamaño de la cabeza y el tamaño del cuerpo. ¿Son realistas o no son realistas? ¿Qué opinan? La plástica románica va a ser una plástica poco realista, perdón. Si nos vamos al tema, empieza diciendo que los escultores no les interesa la representación fiel de la realidad. Es decir, que vamos a tener obras, tanto en escultura como en pintura, poco realistas o poco naturalistas. ¿Se parece poco a la realidad el personaje? Sí, ¿no? Son figuras muy desproporcionadas, si nos fijamos. Dice aquí que las figuras son sencillas. ¿Las figuras son sencillas? Sí, son figuras sencillas. Dice aquí que son de relieve muy plano. ¿Sobresalen mucho el relieve? ¿O son más bien planos? ¿Están pegaditos a la superficie? Son más bien planos, ¿vale? Con ropajes ajustados al cuerpo y pliegues sencillos y paralelos. ¿Se acuerdan ustedes de los pliegues que tenían las túnicas de los romanos, no? Las togas, muy realistas, muy naturalistas. ¿Cómo son los pliegues de estos personajes? Unas túnicas pegadas al cuerpo, con unos pliegues muy geométricos, muy simples. Sin volumen, dispuestas en composiciones sencillas. ¿Sobresale el volumen de la figura? No, prácticamente no tiene volumen. La composición es muy sencilla, no están las figuras entrelazadas unas con otras y son complejas. ¿Tienen profundidad o perspectiva? ¿Tienen profundidad o perspectiva? Bueno, las figuras se enmarcan dentro de unos arcos de herradura, pero realmente hay poca sensación de profundidad o perspectiva, ¿no? Sin ambiente, sin fondo, sin expresión, son hieráticas. ¿Representa expresión la figura? No tiene expresión en los rostros. Son más bien rígidas, hieráticas. ¿Se relacionan entre sí los personajes? ¿Tienen algún tipo de relación, interacción entre ellos? No, no la tienen, ¿no? Están todos mirando al frente y no se relacionan unos con otros. Bueno, entonces, realmente si pensamos un poco cómo va a ser la plástica románica, hemos dicho que es una plástica alejada de la realidad, ¿no? Es antirrealista o antinaturalista, donde las figuras suelen ser sencillas, ¿no? De relieve muy plano. ¿Las figuras muestran expresión? No, no tienen expresión en los rostros, son hieráticas, son rígidas. ¿Las figuras interaccionan entre ellas? No interaccionan entre ellas. ¿Hay sensación de profundidad o perspectiva? No, sin sensación de profundidad o perspectiva. Es decir, respecto a lo que es la escultura griega y la escultura romana,
el románico no supone técnicamente un gran avance, ¿no? Más bien sería lo contrario. También es verdad, como dice el texto, que dice que los escultores románicos no están interesados en que las figuras se parezcan a la realidad, sino que están interesados en qué, en transmitir determinados mensajes fundamentalmente religiosos al pueblo, ¿no? Bueno, vale. En la práctica románica se produce un fenómeno que se ha llamado, los historiadores del arte lo han llamado ley del marco arquitectónico. Es decir, la escultura se ve limitada por el espacio que le deja la arquitectura. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo las jambas. ¿Alguien se acuerda de lo que eran las jambas? La portada románica tenía una serie de partes, ¿no? Tímpano. Claro, exacto. La portada románica tenía esto de aquí, que son las arquivoltas. Aquí tenía el tímpano. Aquí tenía el dintel. Aquí tenía el partelú. Y los laterales de la puerta, esto de aquí, se conocían como jambas. Muy bien, aquí tenemos esculturas en relieve, en alto relieve, que sobresalen de las jambas, ¿no? Sin embargo, vemos que el escultor ve su espacio limitado al espacio que le da a cada una de esas columnas adosadas. Por lo tanto, decimos, lo de la ley del marco arquitectónico es que la escultura románica se ve limitada al espacio que le deja la arquitectura. ¿De acuerdo? No es una escultura independiente. Volvemos a lo mismo. Todas las características que hemos dicho del relieve se pueden aplicar aquí. Son figuras sencillas, rígidas, hieráticas, sin expresión. Sí. Hombre, son más realistas que las del relieve, pero los pliegues son un poco realistas porque son pliegues muy paralelos, muy rígidos, muy geométricos, un poco naturalistas, ¿de acuerdo? Aquí estamos en la portada de la Catedral de Chartres del siglo XII. Muy bien. Aquí estamos en el siglo XIII ya en la portada del Pórtico de la Gloria. ¿Qué le está empezando a pasar a las figuras? ¿Qué está haciendo este personaje? Interactuando. Empiezan a interactuar unos personajes con otros. Vemos que los ropajes ya no son tan geométricos ni tan paralelos, sino que empiezan a ser más realistas, más complejos. Vemos que los personajes empiezan a tener expresión en los rostros, que son más realistas, más naturalistas. Las posiciones de los personajes se responden más a la realidad, son menos hieráticas. ¿Qué está pasando? Pues que esto sería ya una portada románica, pero en transición al gótico. Esto nos está anunciando un poco el siguiente estilo que va a venir detrás del románico. Bueno, recordatorio, aunque ya lo hemos hecho. ¿Dónde se concentra la escultura románica? ¿Dónde se concentra? Normalmente en las portadas y en los capiteles. Dentro de la portada, ¿dónde suelen estar? Suelen estar en los tímpanos y a veces en los dinteles y en las jambas y en el partelú. No siempre en todos, pero en la mayoría de ellos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una portada románica y vemos que está decorado el tímpano y el dintel. Bueno, esto es Santa Fe de Conques. Conques está mal escrito, debería ir en mayúscula porque es una localidad. Y pone tímpano del juicio final. ¿Cuáles son los temas que van a predominar en la escultura y en la pintura románica? Temas de carácter religioso, y dentro del carácter religioso, juicio final. ¿Por qué? ¿Qué dijimos del románico en la introducción? Es un arte asociado al milenarismo. ¿Qué era eso?
En el año 1000 se acaba el Al mundo. año 1000, al final del mundo, al juicio final. Mucha gente pensaba que el mundo se iba a acabar en el año 1000 y que se iba a producir el juicio final. Así que en las iglesias, monasterios, predomina la decoración relacionada con el apocalipsis, con el juicio final. Dios como Pantocrator, ¿por qué? Porque Dios como juez máximo, ¿no? Como juez supremo. Así que el juicio final va a ser un tema recurrente. Vale, cae mucho en los exámenes. Está en una iglesia, en una localidad francesa que se llama Moissac. Y yo no sé por qué, pero el que cae siempre es ¿cómo se dice? Que no me sale este tímpano. Este tímpano cae siempre en los exámenes. El tema es un tema que ya conocemos, si nos fijamos en profundidad. Lo que pasa es que no se ve tan claramente. No sé si se ve quién está en el centro. Cristo como juez, el Pantocrator, ¿no? No se aprecia o no se aprecia. Está sentado en el trono, como un rey, está en su trono. Normalmente se le representa descalzo. En la mano izquierda, ¿qué tiene? Las Sagradas Escrituras o los Evangelios. La mano derecha no la veo. Esta de aquí bendice a los creyentes con su mano derecha. Es el tema típico, ¿no? Dios en majestad o Pantocrator. A su alrededor tenemos el tetramorfo. muy bien, un águila. ¿Se ve aquí el águila o no? Un ángel. Esto parece un toro. Un toro y un león. ¿Nos suena eso o no? Los 4 evangelios. Si ustedes se acuerdan del arte bizantino, vimos que era habitual la representación de los 4 evangelistas alrededor de Cristo. Se conoce como tetramorfo, las 4 formas. ¿Cuáles son las 4 formas? Esto lo leímos ya en su día, creo yo recordar. El hombre se identifica con Mateo, el león, San Marcos, el toro, San Lucas, y el águila, San Juan. ¿Me suena? No, por la cara que pone Violeta no me suena. Bueno, en arte bizantino creo que hablamos que el Pantocrator es una representación típica, hasta ahí sí, ¿no? Vale. Normalmente, a veces, no siempre, se ponen a los 4 evangelistas alrededor de Cristo. Y no se ponen representados como hombres, sino que se ponen representados como una forma que es la siguiente. Mateo se identifica como un hombre. Dice aquí que ¿por qué? Porque en el Evangelio según San Mateo destaca el interés de caracterizar a Jesús como Rey de los judíos y Mesías, haciendo hincapié en su vida como hombre. Es decir, que el Evangelio según San Mateo destaca el papel de Jesucristo como hombre. Bueno. San Marcos se identifica con el león, porque en su Evangelio se caracteriza predominantemente por caracterizar la voluntad de Cristo. El león es un animal que simboliza la fuerza. En ese Evangelio se muestra predominantemente la fuerza de la voluntad de Cristo, capaz de echar a los demonios de las personas con su palabra. Bueno, por otra parte dice aquí, el león es el emblema de la ciudad de Jerusalén, de donde era oriundo Marcos. Así que el león puede hacer referencia a la voluntad de Cristo o al origen de San Marcos. El toro sería Lucas, ya que el Evangelio escrito por un médico caracteriza predominantemente el sentimiento de Cristo. Los toros tienen un corazón fuerte, de hecho en castellano tenemos la expresión de tener un corazón de toro, que da para referirse a personas atléticas y de corazón sano y fuerte. Me estoy quedando sin aire. Y el águila se asocia a San Juan, caracterizada por lo más profundo del pensamiento de Cristo, sus ideas. Bueno, se lo tienen ustedes que creer un poco. Pero claro, si yo veo un Pantocrator y veo un águila, un hombre o un ángel, un toro y un león, estoy viendo a los 4 evangelistas, el tetramorfos. San Juan, San Lucas, San Mateo. Y me falta uno, San Marcos, ¿vale?
Bueno, muy bien. El tema está ahí. Y ahora resulta que aquí aparecen un montón de personajes. Un montón de personajes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¡Hala! ¿Quiénes son esos muchachotes? Los ancianos del Apocalipsis. Tú conoces el tema, ¿no? Es el único libro que me he leído de la Biblia. Sí que estás puesto. El Apocalipsis es un libro de la Biblia que, como su propio nombre indica, habla del Apocalipsis o del final de los tiempos, muy asociado al milenarismo románico, si lo pensamos. Y resulta que en el Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en su cabeza. ¿Qué ocurre? Pues que el Apocalipsis no habla más de los ancianos, y no sabemos qué leches son, pero según el Apocalipsis, en el juicio final, va a estar Cristo sentado en su trono, y 24 ancianos a su alrededor sentados en su trono. ¿Quiénes son los 24 ancianos del Apocalipsis? No lo sabe nadie. Pero, si nos fijamos aquí, ¿qué estamos viendo? A ver, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Los 24 ancianos del Apocalipsis. Si ustedes se fijan, como no hay sitio para los 24 ancianos, ¿qué es lo que hace el escultor? Divide el tímpano en una franja y ahí coloca a los ancianos en tamaño pues más pequeñito, por supuesto, que Cristo y que el tetramorfo. Si ustedes se fijan, las arquivoltas presentan decoración vegetal. Y si ustedes se fijan, el dintel presenta decoración geométrica, ¿sí o no? Este tímpano cae mucho en los exámenes, en las prácticas, es la obra que cae siempre. Bueno, junto con el Pórtico de la Gloria. San Pedro de Moissac, siglo XII. Bueno, no se preocupen ustedes porque le caerán las prácticas y todo eso. Muy bien, también del románico tenemos múltiples monasterios. Hemos dicho que el románico es una época en que resurge la vida monástica, ¿no? Especialmente la Orden de San Benito. Y tenemos numerosos monasterios con su patio. ¿Cómo se llama el patio del monasterio? El claustro. Normalmente los claustros están formados ¿por qué? Por una sucesión de arcos. En el románico normalmente arcos de medio punto. En este caso, como estamos viendo aquí, sostenidos por columnas pareadas. Este en concreto es el de Santo Domingo de Silos, es del siglo XI y es uno de los monasterios románicos pues, más famosos de España, aunque hay muchos monasterios románicos. Como ven ustedes, tiene dos cuerpos y destaca destaca la decoración de animales mitológicos, de juicio final, de seres diabólicos. ¿Por qué? Pues porque el románico está asociado al milenarismo y al apocalipsis. Animales mitológicos, aquí estamos viendo esta especie de esfinges aladas, aunque también no solo el fin del mundo, sino también temas religiosos como la crucifixión. En este caso es la crucifixión de Cristo, pero estamos viendo un momento determinado que es ¿cuándo? Cuando lo bajan de la cruz. Cuando lo bajan de la cruz. Eso se llama el descendimiento, cuando bajan a Cristo de la cruz. Bueno,
¿Solo tenemos escultura en relieve? No, también hay escultura exenta o de bulto redondo. Pero como estamos viendo aquí, los temas no van a diferir mucho. ¿Cuál va a ser uno de los temas fundamentales? Cristo crucificado. Este de aquí se llama, es del siglo, solo hablamos del siglo XII. Este de aquí, como vemos, es de marfil, un material muy apreciado en el medievo europeo porque el marfil ¿de dónde viene? De los colmillos de los elefantes. Los colmillos de los elefantes, con lo cual la materia prima venía de África o venía de Asia, no había marfil en Europa. Y este de aquí, como vemos, está policromado, ambos son del siglo XII, son cristos románicos. ¿Por qué se caracterizan? Lo mismo que hemos dicho al principio del tema, sencillez de la figura, rigidez, hieratismo, falta de realismo, naturalismo, falta de expresión. Es un hombre crucificado, lo normal que sería que mostrara dolor, ¿no? Sufrimiento. Sin embargo, los cristos románicos se caracterizan por su falta de expresión, su rigidez, su hieratismo, su antinaturalismo. Son cristos que se suelen llamar de 4 clavos. ¿Por qué? Pues porque 2 para las manos y 2 para los pies, con lo cual no tienen que cruzar los pies, nada sobresale fuera del marco de la cruz, ¿no? Bueno, las vírgenes, tenemos esculturas de las vírgenes como Madre de Dios, pero otra vez estamos en lo mismo. ¿Hay relación entre el Hijo y la Madre? ¿Hay naturalismo? ¿Hay movimiento? No. La Virgen es un poco como el sillón, como el trono en que se sienta Cristo, ¿no? No hay relación entre la Madre y el Hijo, hay sencillez, hieratismo, rigidez, falta de naturalismo. La actitud de la Virgen nos recuerda a quién. Bueno, la Virgen lleva una mano izquierda sujetando al niño, en la mano derecha lleva una bola que recuerda a qué, al orbe, a la tierra, ¿no? Es un símbolo del universo. ¿Y el niño qué hace? Bendecir. Bendecir, como hará de mayor el Pantocrator. Bueno, aquí tenemos un grupo escultórico. Es del siglo XII, es románico y muestra un descendimiento. Pregunta, ¿es natural, se parece a la realista o más bien es rígido, hierático, simple? Lo último. Bueno, y ahora el tema es un recorrido por países igual que la arquitectura. Si ustedes se fijan, hablamos del románico en distintas regiones de Francia. En el Languedoc destaca el relieve plano, en Borgoña el canon alargado de la figura. Es decir, prácticamente cada región francesa tiene unas peculiaridades escultóricas. Vale, este de aquí es el que vimos antes, es el de Santa Fe de Conques, que por cierto está mal escrito, la de Conques en la localidad tiene que estar en mayúscula. ¿En qué parte de la portada estamos? En el tímpano, muy bien. ¿Qué hace el escultor? Que ya hemos visto que lo hace también en otros tímpanos. Lo divide en capas. Lo divide en franjas horizontales para articular una historia, ¿no? Un discurso. ¿Cuál es el tema central, el personaje central? El Pantocrator. Como siempre, como es habitual, sentado sobre un trono, descalzo, sagradas escrituras que yo no veo, pero levanta la mano, ¿no? Bendeciendo a los creyentes. Está dentro de una almendra o mandorla que indica su divinidad, unas estrellitas. Cristo Majestad. ¿Y qué tenemos alrededor? Vamos a ver, a buscar una foto de más calidad. Tiene más calidad. Vamos a ver si nos deja acercarnos. Comenzamos bien. Ya empieza la guerra.
Sí, no, ¿cuál es, hemos dicho que es el tema central? El Pantocrator. Vale, y el tema de todo el tímpano, el juicio final. Así que Cristo en majestad en el centro, unos ángeles portando los símbolos de la pasión de Cristo, por ejemplo, La cruz. la cruz. ¿Qué hay aquí? Demonios. Demonios torturando se supone que son a seres humanos. ¿Qué será esto? El infierno. El infierno, ¿no? En el juicio final, pues aquellos que son condenados van al infierno. Estos de aquí son demonios, tiene cara de muy feo. Alrededor de Cristo, ¿qué llevan esta gente? Pues las Sagradas Escrituras, inciensos, unos ángeles, ¿no? Un personaje con una llave muy grande, ¿quién será? ¿Quién lleva el símbolo de la llave? ¿Quién suele representarse con la llave del cielo y te espera a las puertas del cielo? ¿San Pablo? San Pedro. Ay, Aunque ya parece un hecho. ¿Estás pensando en otra cosa? ¿Estás pensando en los regalos? Muy bien. Entonces tenemos... ¿qué más tenemos? Por aquí. Si aquí están los pobrecitos que acaban en el infierno, aquí a quién tenemos, a los que se salvan, a los elegidos. Así que el juicio final es un tema recurrente en el arte románico. San Pedro de Moissac es que ya lo hemos visto y lo hemos analizado, pero lo repetimos. Este cae mucho en los exámenes. Venga, ¿quién se anima? ¿Quién nos cuenta que ve ahí? ¿Quién sale ahí y nos dice esto es esto, esto es esto? Cristina está deseando contarnos. Pues a ver, tenemos a Pantocrator sentado en el trono. En la mano derecha tiene las Sagradas Escrituras y en la mano derecha está bendiciendo. Alrededor tiene un águila, un ángel, Un toro. Toro, el león y el ángel, eso, que representan aquí. que representan, no me acuerdo. A los cuatro evangelistas, se llama el tetramorfos. El ángel es Juan, el león es Marcos. Yo nunca me acuerdo bien de esto, ¿no? El toro es Lucas. No, vamos bien, me falta solo uno ya. El águila. El águila es Mateo. No puedo. No puedo. Vamos a tener que buscarlo. Ahí está. Sigue ahí. El águila es Juan. El águila es Juan. El toro es Lucas. Marcos es el león y el hombre es Mateo. El hombre es Mateo, el león es Marcos, el toro es Lucas y el águila es Juan. Yo esto no consigo que se me quede nunca, la verdad. Bueno, ¿qué más tenemos? Aparte del tetramorfo, Violeta. ¿Cómo se llaman esos muchachotes? Los 24. pues los 24 ancianos del Apocalipsis. ¿Sabemos quiénes son? No. No, pero el Apocalipsis, la Biblia los cita, así que se representa, pero no sabemos muy bien quiénes son. Una cosa curiosa, fíjense cómo tienen las cabecitas los ancianos del Apocalipsis. De la derecha todos miran hacia arriba y a la izquierda, y los de la izquierda todos miran hacia arriba a la derecha, mirando a Cristo, ¿verdad? Todos están mirando a Cristo. Interesante. Los personajes son sencillos, antinaturalistas, hieráticos, sin expresión. Las arquivoltas están decoradas con motivos vegetales, el dintel con motivos geométricos, ¿vale? Y este cae mucho, San Pedro de Moissac, siglo XII. Vale, este también es muy chulo, Santa María de Bercelay. Y aquí ya se ven ciertas cosas. ¿Qué se ve, por ejemplo, aquí? Viendo estas figuras, ¿qué se observa? Que empieza a haber más relación entre los personajes son menos hieráticos,
empieza a romperse la frontalidad, se representan de perfil, hay cierta relación entre ellos. Aquí tenemos un buey, una vaca, son más realistas, más naturalistas. Estamos viendo un románico, pero ya con un cierto avance, ¿no? Esto es Santa María Magdalena de Becelay, del siglo XII. Y una cosa muy característica es que el Pantocrátor, como veis aquí, rompe la arquivolta porque no sé si es un mal diseño o porque se quedaron cortos. El caso es que rompe la arquivolta para meter la cabeza de Cristo. San Lázaro de Otún. Si nos fijamos, ¿cuál es el tema central? El de siempre. Cristo en majestad, tetramorfos y el juicio final. Muy bien. Esta aquí puede ser una muchacha desnuda. Eva. Pues una Eva. Ya estamos viendo en esta Eva, pues se ve ya más naturalismo, más realismo. Vale, París, esta lo hemos visto también, Chartres. Si me fijo, hombre, no se ve bien, pero se puede intuir. ¿Se puede intuir o no se puede intuir? Pórtico Real de Chartres. Bueno, podemos buscar la imagen a ver si la vemos con más calidad. Muy chiquitita, no nos sirve. Esta sí nos sirve. Muy bien, doña Inés, ¿cuál es el tema del pórtico central de Chartres? Cristo en majestad. ¿Qué tiene a su alrededor? El tetramorfo. Un pájaro. No se sabe. Toro. Tampoco se sabe y un ángel. Si están en orden. Si comienzas por ahí, están en orden. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, yo me ha superado ya, pero yo nunca me acuerdo. El tetramorfo. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos una cosa que antes no hemos visto, que en las arquivoltas que tenemos. Pequeñas estatuas que siguen la curvatura de la arquivolta. Y tenemos también, ¿esto cómo se llama? El dintel decorado con una serie de arcos y debajo de los arcos una serie de personajes, ¿no? No se ven bien las jambas, pero no sé si tienen decoración o no. Es chula, ¿verdad? Y si vemos las tres, claro, tiene tres naves, así que... No, yo quiero esta. No, yo quiero esta. ¿Por qué me hacen esto? Ahora, es muy chiquitita, pero da igual, se hace una idea. Estamos viendo las tres naves de la iglesia y cada una tiene su propia portada. La central, un poquito más grande, pero parecida, ¿no? Casi del mismo tamaño. Curiosamente no tienen parte luz, parece que se aguanta solo ese tímpano. A ver si no se le cae un día en la cabeza a él. ¿Puede bañar? Pues claro. Chartres, San Trófimo de Arles. Bueno, vamos a España. Esto de aquí está en la catedral de Jaca. Y Esta es diferente. esta es diferente. No tiene pantocrator. No tiene pantocrator, ¿no? Tiene una rueda de Ezequiel. Sí, vamos a verla porque es curiosa también. Vale. Vale, por eso. ¿Qué tiene el tímpano de la catedral de Jaca? ¡Hala! ¿Alguien se acuerda de esto?
Esto era un símbolo paleocristiano, era el crismón, ¿no alguien se acuerda? Eran las primeras letras del nombre de Cristo en griego. Y era un símbolo del arte paleocristiano, que como vemos aquí se utiliza en el románico. Tenemos una rueda con el crismón, tenemos aquí dos leones, lo que parecen dos leones, y tenemos aquí unos personajes también. Este parece que está durmiendo, ¿no? Y aquí tenemos algunos otros animales. Bueno, no siempre el tema es el mismo, ¿no? A veces cambia la cosa. ¿Y esos dos leones representan a Marcos? No sé, no creo que representen a San Marcos, sino... A lo mejor representan querubines. Claro. Aquí tenemos... Bueno, en Santo Domingo de Silos tenemos unos relieves muy interesantes en los ángulos del claustro. De hecho, vamos a echar un vistazo. Pero vamos, ya se lo puede uno imaginar un poco, ¿no? Porque si yo me pongo a contar aquí, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, aquí ha fallado algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si dan 12 personajes así juntitos, ¿quiénes pueden ser? Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, muy bien. Vamos a ver los relieves del claustro de Santo Domingo de Silos.